Estamos con Juan Eluchán, uno de los DT del equipo guaraní Antonio Franco. Lo conozco desde hace muchísimo tiempo, campeón con Independiente de todos los gallegos, si no me equivoco. Un crack acá, un gran honor para mí poder entrevistarlo, así que muchísimas gracias. Nosotros estamos transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube Futbolero y bueno, quería felicitarte por la campaña que está haciendo Guaraní y sobre todo que nos des tu análisis del partido de hoy. No, bueno, gracias. La verdad que el análisis fue muy puntual. Nosotros vinimos a ganar el encuentro de visitantes, sabíamos que ellos se juegan la clasificatoria, sabíamos que era muy importante para nosotros, para seguir con esta racha ganadora, contra un equipo donde bajaron chicos que venían jugando del Federal. Eso para nosotros era una buena medida para ver para qué estamos y bueno, creo que del minuto cero Guaraní intentó jugar, apoderarse del partido, lo hicimos y bueno, creo que somos justo ganadores. Perfecto, están con todo. Yo vengo siguiendo todos los partidos, un esquema de juego bastante ofensivo, posesivo de la pelota. No sé si me equivoco, según mi análisis, si me puede corregir. No, perfecto, sí, la verdad que nosotros tratamos de ser protagonistas, jugar de la misma forma tanto visitante como local, no negociar el juego por abajo, no pelotazo. Creo que lo hicimos durante el comienzo del torneo, fuimos mejorando obviamente a nivel de juego, ahora estamos por ahí empezando a manejar y a jugar a medida que nosotros pretendemos y cómo se desarrolla el partido. Creo que lo están entendiendo de a poquito, pero falta mucho trabajo todavía para lo que viene. Ahora en los playoffs sabemos que están los mejores, ahí es mata-mata, sabemos que a Guaraní todo el mundo le quiere ganar, entonces creo que tenemos que seguir trabajando con esta humildad y creo que ya te digo, la intensidad que meten estos chicos a la hora de recuperar la pelota creo que hace la diferencia. Nosotros estamos en vivo actualmente, desde la transmisión seguimos largo con las entrevistas. Si quiere dejar algún mensaje para los hinchas de la franja. No, gracias, estoy contento por haber vuelto después de tanto tiempo. Con Manuel estamos muy conformes de lo que tenemos, obviamente queremos seguir trabajando, necesitamos que vengan a la cancha, porque estando adentro de la cancha se siente cuando la gente nos va a alentar, así que lo esperamos y bueno, esperemos darle para lo que está Guaraní, darle el torneo. Esto ahora empieza lo lindo, en el mata-mata y tratar de disputar la final para tratar de ganarla tanto en el provincial como en el torneo, así que agradecer y vamos a tratar de que ellos se sientan identificados con nuestro equipo. Creo que de a poco se van sintiendo identificados y que bueno, que juegue como ellos quieren también. Buenísimo, muchísimas gracias Juan Eluchán. Hasta la primera vez nacional no paramos, ¿no? Ojalá vamos paso a paso ahora a tratar de ganar estos torneos y bueno, después la base la tenemos, tratar de pegarle en los jugadores que podamos traer para el federal y bueno, y después de cara a lo que viene, tratar de lograr el ascenso tan deseado y que se fue postergando durante los años. Muchísimas gracias Juan. Gracias a ustedes, saludos. Chao, hasta luego.